Del Evangelio según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: «Este es mi Hijo, el elegido. Escúchenlo». Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Hola amigos y amigas, encontramos en esta ocasión a Jesús transfigurado. ¿Qué significa esta transfiguración? Recordemos en nuestra infancia, por ejemplo, cuando veíamos los dibujos animados, veíamos algunos personajes que cambiaban de aspecto. No sé, recuerdo por ejemplo Popeye que comiendo espinaca cambiaba de aspecto y entonces tenía fuerza y podía lograr aquello que él pretendía. ¿Qué es esta transfiguración de Jesús? ¿Es simplemente un cambio de aspecto externo para mostrar algo a los demás? Claro que no, ya lo vamos a ver. Este relato de la transfiguración está escrito tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas. En Mateo y en Marcos se dice esta palabra transfiguración, que en griego es metamorfosis. En cambio Lucas no trae esta expresión metamorfosis, pero ciertamente habla de el rostro de Jesús que se hace un rostro brillante y luego las vestiduras que también se vuelven deslumbrantes, blancas. Esta metamorfosis de Jesús, esta transfiguración de Jesús, podríamos decir que es lo que sucede con la mariposa. La metamorfosis, la mariposa para llegar a ser mariposa, primero es una oruga, luego pasa por una pupa, luego finalmente es una mariposa. Aquello que primero se ve como algo tan frágil, tan débil, tan, diríamos, vulnerable como es una oruga y casi rechazable como es una oruga, luego se vuelve algo tan bello como es una mariposa. Hay una película que se llama El Circo de la Mariposa, donde aparece un personaje, Will, que tiene sus limitaciones físicas y este Will escapa para unirse a este circo, el Circo de las Mariposas, justamente se llama así, del señor Méndez, donde es aceptado como uno más. Lo que humanamente es visto como algo tan débil, tan rechazable, a los ojos de Dios es visto como algo grande. Y entonces este hombre comienza una historia, podríamos decir, de triunfo, al incorporarse a este circo, cuando en realidad si simplemente se limitaba a sus deficiencias físicas, se quedaba encerrado en sí mismo. A veces lo que se considera poca cosa a los ojos de algunos puede ser visto como, o puede ser tenido como algo grande después en realidad. Hay un relato que cuenta que alguien fue en alguna ocasión a un circo y vio un elefante inmenso que estaba encadenado y estaba solamente atado de una pata con una pequeña estaca.
Y a esta persona le llamó la atención porque un elefante, una inmensidad tan grande, si quería hacía fuerza y simplemente salía y podía escaparse, porque con poquita fuerza que hiciera, de esa estaca podía huir. Sin embargo, le contaron que cuando el elefante era pequeño, estaba atado a la misma estaca. Muchas veces hizo fuerza para salir, no podía porque era pequeño, y luego dejó de intentarlo. Qué importante es no dejar ponernos rótulos por los demás y por supuesto no poner rótulos a los demás. Estos rótulos que pueden significar no podés, no vas a poder lograrlo, esta es la oruga, esto es lo inaceptable. Pero luego esta oruga se convierte en mariposa y entonces tendremos que ver que hay muchas cosas que podremos lograr. ¿Y a cuántas cosas grandes podemos llegar nosotros si realmente confiamos en que Dios pueda darnos esa fuerza? Y si tantas veces nos consideramos poca cosa como la oruga, tenemos que saber que hay una presencia de Dios que puede embellecer nuestras vidas. No podemos dejar en manos de los juicios ajenos lo que significa nuestra vida. Vamos al Evangelio de hoy. Jesús dice que va a orar. El Evangelio dice que Jesús va a orar. Va a orar a la montaña. Sabemos que no es el Tabor, no es la montaña física, sino que es la montaña teológica. ¿Qué significa la montaña para orar? Significa entrar en el pensamiento de Dios, el lugar donde el hombre puede asimilar los pensamientos de Dios. Por lo tanto, durante la oración, dice el Evangelio que su rostro cambió de aspecto. Este esplendor es signo de la gloria que envuelve a quien está unido a Dios. También dice el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, que Moisés tenía un rostro resplandeciente cuando entraba en diálogo con Dios. Por lo tanto, todo auténtico encuentro con Dios siempre deja alguna huella visible en el rostro humano. La luz, esta luz sobre el rostro de Jesús, indica que durante la oración ha comprendido, podríamos decir, ha hecho suyo el proyecto del Padre. Ha comprendido que su sacrificio no va a terminar en una derrota, sino que conduce a la gloria de la resurrección. Esta belleza del rostro de Jesús es la belleza de un rostro luminoso. ¿Por qué este rostro luminoso? ¿Dónde está la belleza del rostro de Jesús? Es la belleza del rostro de quien ama, de quien sirve. Ciertamente, quien ama, quien sirve, es visto como un derrotado. Quien se pone al servicio de los demás es visto como uno que sale perdiendo, como un derrotado, como una oruga. Sin embargo, es ahí donde se gesta la verdadera belleza y es ahí donde está escondida, en esa oruga está escondida la belleza de la mariposa. Cuántos rostros bellos nosotros podemos encontrar, pero no son los rostros bellos de una modelo, sino que se trata del rostro bello de las personas modelos. Vamos a imaginarnos el rostro bello de la Madre Teresa de Calcuta, que es realmente un modelo de humanidad, más allá de que su rostro físicamente estaba arrugado ya por servir a los demás. Sin embargo, estos son los verdaderos rostros bellos. Durante la experiencia espiritual de Jesús aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Ya sabemos que son el símbolo de la ley y los profetas, representan al Antiguo Testamento, los libros sagrados que tiene Israel. ¿Y cuál es el objetivo del Antiguo Testamento? Conducirnos a dialogar con Jesús. Están orientados hacia Él. Todo el Antiguo Testamento tiende a Jesús. Por eso lo que se halla de modo latente, oculto, escondido en el Antiguo Testamento, se hace patente, se hace visible, se hace claro en Jesús, en el Nuevo Testamento. Estos personajes desaparecen
al final desaparecen Moisés y Elías, justamente porque cuando llega Jesús, todo este Antiguo Testamento ya, diríamos, tiene un valor de haber conducido a Jesús, por eso desaparecen, y es Jesús el que va a tomar presencia. Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, va a decir aquel relato de los discípulos de Maús, comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que toda la Escritura se refería a él. Esto va a decir el relato de Lucas en el capítulo 24. Justamente está reafirmando esta misma idea. Toda la Escritura tiende a Jesús. Ahora veamos por qué el sueño de los discípulos. Estos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que están siempre como adormentados, estos tres discípulos. Ellos no comprenden nada de lo que está sucediendo. Son invadidos por el sueño. Veamos que también es llamativo que en el huerto de los olivos se dejan vencer por este sueño. El sueño es frecuentemente usado por los autores de la Biblia con un sentido simbólico. Por ejemplo, San Pablo, cuando escribe a los romanos, dice, ya es hora que despertemos del sueño, la noche está avanzada, el día se acerca, es hora de despertar del sueño. Aquí en nuestro relato, ¿qué va a indicar el sueño? Indica esta incapacidad de los discípulos de ver, de tener los ojos abiertos, de entender y aceptar que el Mesías de Dios tiene que pasar a través de la muerte para entrar entonces en la gloria. Finalmente, tres carpas. ¿Qué significan estas tres carpas, estas tres tiendas? Quizá indiquen el deseo de Pedro de quedarse en ese lugar para perpetuar la experiencia, perpetuar la alegría experimentada en un momento de intensa oración con Jesús, con el Maestro. Pero después de haber descubierto en la oración, y eso también en nosotros debe ser de esta manera, después de haber descubierto en la oración la senda que tenemos que recorrer, el camino que tenemos que transitar, tenemos que entonces ponernos en camino con Jesús. Este Jesús que finalmente va a subir a Jerusalén para dar la vida. También nosotros tenemos que ponernos en camino con Él. Y este ponernos en camino significa ponernos al servicio de los demás, en la llanura, en el quehacer cotidiano, porque es ahí donde se juega nuestra vida. Hasta la próxima.